Conversando. Bienvenidos a Conversando. En esta ocasión vamos a platicar de este libro que tiene en su pantalla, Con las niñas no y tampoco con los niños, de Frida Guerrera, una investigación sin precedentes que reúne testimonios, entrevistas con familiares de víctimas, por supuesto, funcionarios, y que se va a las entrañas de esta situación tan compleja que vivimos en nuestro país. Frida, bienvenida a Conversando. Hola, buenas. Buen día, gracias por el espacio y pues a la orden. Muy valiente esta investigación, pero también muy valiente porque pues en muchos casos rompes también con un esquema familiar en los que estamos acostumbrados a de alguna manera cobijar a los violentadores, a decir es que es un familiar, es que es el tío, es que es el papá, y no se denuncia, y este delito va creciendo y se va agravando. ¿Cómo fue que llegaste a esta primera aproximación? Mira, finalmente es un trabajo de muchos años, de todos los días. Lamentablemente, pues son historias que se repiten una y otra vez en las camas de hospital, las niñas o los niños pues en coma, pequeñitos que pues están sufriendo o sufrieron una extrema violencia porque pues al final los asesinatos y los feminicidios infantiles es la extrema violencia, pero lamentablemente nuestras niñas y nuestros niños están padeciendo una violencia todos los días, todo el tiempo, violencias emocionales, psicológicas, de omisión de cuidados, y pues justamente es donde hay que poner atención. Cómo llegamos a esta primera situación, pues es una investigación de mucho tiempo, son casos de muchísimos momentos que hemos acompañado, casos que seguimos acompañando porque muchos de ellos pues no han sido resueltos, algunos ya, pero pues que seguimos porque tenemos que despertar todos. Claro, cuando vemos las cifras de las autoridades, yo te pregunto, a partir de la pandemia, ¿es que se denuncia más o que crece verdaderamente este fenómeno? No, la violencia siempre ha existido, siempre. O sea, hemos sido la violencia en contra de las niñas y los niños siempre se ha dado. Sin embargo, sí creo que se habla más ahora. Sí creo que hay un poco más de atención, sin embargo no la necesaria, porque esto sigue pasando. Nosotros en las primeras páginas de Con las niñas no y tampoco los niños, hablamos de estos números que para nosotros no lo son vidas de pequeños arrancadas, de bebés de 2 años, de 3 años, que en sus cortas vidas lo único que conocieron fue violencia. Sí creo que ahora hay un poquito más de atención, no así de denuncia. La denuncia es muy difícil que se dé porque pues mucha gente tiene miedo, o lo que decíamos al principio, mucha gente nos quiere meter, ¿no? No es mi problema, o es el tío, o por ejemplo es el papá el que violó a mi niña y qué voy a hacer. Y hay mujeres que se atreven a denunciarlos y se enfrentan a la lapidación de toda la familia, de la familia del padre, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pero sí creo que la denuncia todavía falta. ¿Qué fenómeno te encuentras en la familia, en la estructura en la que estamos organizados, incluso en las de pareja? Porque a veces el padre efectivamente es el violentador, pero la madre le cuesta trabajo denunciar. Incluso leía algunas cartas, algunos tweets que te ponían en tu cuenta sobre eso es lo complicado, ¿no? Que les da miedo, que tienen temor, que no saben cómo enfrentar esta primera etapa para proteger al menor sobre el abusador, porque a veces es la pareja. Mira, Joely, lamentablemente la mayoría de estos chiquitos, de estas niñas, no solamente son violentados por la pareja masculina. Sí. La mayoría de estos nenes son violentados hasta por las madres, ¿no? Entonces, alguien me ponía por ahí hace un rato, es que, ¿cómo denuncio si los agresores son los papás? Pues pon tú la denuncia. A lo mejor es tu vecino, a lo mejor es tu hermano, pero la gente se enreda, la gente no encuentra soluciones para ayudar. O sea, es más fácil
poner, pero es que, entonces no hagas nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una contestación de, o sea, si te digo, te doy una solución, dices que no. Si te doy la otra, dices que no. Entonces, pues no hagas nada, ¿no? Que es lo que pasa la mayoría de las veces. Desgraciadamente, las denuncias, eso, nos aterran. No sé, hace un par de meses me buscó una mujer por mis redes sociales para hacerme advertirme que había una niña que estaba siendo violentada. Yo lo primero que solicito pues son pruebas para que yo pueda eh, empujar a la autoridad que me pueda ayudar. Y bueno, ella me manda unos audios, la niña la rescatamos, y con todo el miedo que le daba, que le dio, porque pues eran sus vecinos, y dijo, ni modo, si yo lo tengo que hacer, si yo tengo que ayudar a la niña, lo voy a hacer, pero son contadas las personas que realmente se animan a denunciar la violencia que están viviendo dentro de casa los niños y las niñas. Podríamos Entonces, hacer, uh-huh. perdóname, podríamos hacer precisamente ese ejercicio de cuáles son los pasos hasta llegar a una denuncia, hasta de verdad comenzar a restarle ese camino, más allá de los pretextos, buscar cómo sí llegar a rescatarle muchas veces incluso la vida a un menor. De hecho, en el libro hay toda una guía Sí. para qué hacer, cómo poner una denuncia, qué significa poner una denuncia, lo que puede venir con esta denuncia. Es un capítulo que yo encontré toda esa información en la página del sistema DIF nacional, y que pues ahí puede ser consultada si la gente no tiene el libro. Entonces, creo que lo primero, así, yo les digo así como que los primeros pasos, eso, si tú escuchas, si tú estás enterado de que un niño está siendo violentado, a lo mejor psicológicamente nada más, que es muy grave, a lo mejor bajo una situación de omisión de cuidados, hay que reunir pruebas para que entonces puedas acudir a la autoridad y pongas la denuncia. Las autoridades muchas veces, y eso de verdad es otra desgracia, porque la autoridad, si no ve golpes en los niños, dice que no hay violencia. Y así vivan en un ambiente de suciedad, de falta de cuidados, de falta de amor, porque pues un bebé que vive bajo una situación de mugre, de suciedad, de que no come, de que tiene piojos, de que no está registrado, es un niño que está siendo violentado, y tenemos que empujar a la autoridad para que lo considere como tal. ¿Quiénes? Nosotros, los ciudadanos, quienes tenemos que denunciar y quienes estamos viviendo el día a día de ese chiquito. Tal vez no lo golpea la mamá, pero sí escuchamos los gritos, escuchamos el llanto, o lo saca nada más al patio y no hay golpes, pero eso ya es violento, y todo eso hay que registrarlo para entonces acudir. Muchas veces a mí me mandan videos de niños que están siendo violentados y les pregunto, ¿en dónde es? No sé. Y entonces, como para qué lo subes, o sea, si no hay datos reales, la denuncia no sirve para nada más que para evidenciar el sufrimiento que está padeciendo este chiquito o esta chiquita. Algunos ayudan cuando hay datos reales, cuando sabemos en qué estado es, en qué municipio, la calle, que quien tomó ese video de verdad lo haga con la responsabilidad de que la denuncia va a llegar a ser una denuncia legal y penal, y que para eso lo subió, no nada más para exhibir a los niños. Y también eso, ojalá yo fuera omnipresente y pudiera estar en todos lados, pero no puedo. Entonces, es justo donde necesitamos cada uno de nosotros responsabilizarnos de la niñez, de los niños, de las niñas que tenemos cerca, porque pues si esperamos a que venga solamente una persona a hacerlo, va a ser imposible. Muchos te preguntan qué necesito para denunciar y si puede ser una denuncia anónima a pesar de que te pidan algunos documentos, precisamente por ese miedo que tú mencionas. Sí, sí puede ser una denuncia anónima, pero no es lo ideal. ¿Por qué? Porque necesitamos testigos. Por ejemplo, en el caso de la niña que te comentaba, la denunciante está dispuesta a que cuando se judicialice, que ya estamos en vías de que eso suceda, se judicialice el caso y se genera una orden de aprehensión en contra de la madre. Ella dice, yo voy y yo sostengo lo que yo dije, lo que yo vi y lo que yo grabé,
y lo necesitamos, porque por ejemplo, si no hay quien sustente esa violencia, solamente la autoridad, que muchas veces sabemos que las autoridades con tal de no trabajar eh, a profundidad, pues dejan los casos así como de, bueno, pues no se pudo y la liberan y adiós, ¿no? Y el niño o la niña vuelven a estar bajo esa situación de riesgo de poder ser lastimado, aunque esté con otros familiares. Entonces, sí puedes hacerlo anónimamente, pero lo ideal es quitarnos el miedo y proteger a nuestros niños, a nuestras niñas, para que no los lastimen más. En el libro desmenuzas todo lo que se puede denunciar, que a veces ya pasamos como algo normal o algo, bueno, por lo menos no la mataron, por lo menos no la violaron, etcétera. Sin embargo, no tenemos que llegar hasta ese punto. Mencionas violencia intrafamiliar, abuso sexual, lesiones graves, violación. Y quisiera hacer ahí una pausa de la gravedad que esto implica, porque efectivamente, como tú mencionas, con el tiempo no sanan estas heridas, no es perdonar por perdonar, se queda una herida en ese menor que va a convertirse en un adulto con ese dolor que si no sabe gestionar puede tener otras consecuencias. Es correcto, pero fíjate que también dentro de todos estos casos llenos de dolor, que la mayoría son casos de pequeñas y pequeños asesinados, tenemos casos de mucha, de un ejemplo de vida, de verdad, de querer salir adelante, y eso yo lo digo por el caso de Tabata. Tabata es una chiquita que cuando fue lastimada tenía 4 años, iba a cumplir 4 años, una niña que vimos en las mismas condiciones que vimos a muchas, en coma, intubada, inducida para que pues no fuera tan doloroso todo eso, ese sufrimiento que padeció su cuerpo. Y bueno, el pronóstico de vida de Tabata era nulo, o sea, los médicos decían, no se va a salvar, y nosotros mismos por la experiencia, porque te puedo decir que de 10 casos que hemos acompañado, igual solamente ella está viva, ¿no? Y nosotros pues esperábamos que en cualquier momento ella se muriera. Y la fuerza de su abuelita, que fue la que no la dejó, le suplicó, se le hincó a los doctores, por favor déjeme estar cerca de mi niña. Obviamente ese es otro tema porque las fiscalías se hacen cargo de los menores cuando llegan ya a estos extremos, y el doctor le decía es que no la puedo dejar, la fiscalía dice que no pueden tener acceso a los familiares. Finalmente, Connie no se cansó y la dejaron acceder a la niña. Ella le empezó a hablar a la niña. A los 2 meses, 3 meses me llama y me dice, Frida, ya me van a dar a Tabata. Y pues yo no lo podía creer, la fui a ver y la niña era una plantita, en efecto, no se movía, medio sonreía, delgadita, delgadita, y su abuelita no la dejó para nada absolutamente. Ella se salió de trabajar. Hemos hecho campañas, de hecho, para apoyarla económicamente. Los apoyos son directos para ella. Y la niña ahorita está gordita, va a terapia, habla muy bien. Ella testiguó en contra de su agresora. Le dijo al juez todo lo que le hizo. Y con todo ese dolor y con todo ese daño, si necesitas energía, tienes que hablar con Tabata, ¿no? Porque Tabata es un ejemplo de que cuando quieres salir adelante, lo haces, ¿no? Y su abuelita. Ella en ningún momento la ve como pobrecita, tuvo secuelas, claro que tiene secuelas, pero son una motoras, es su manita es su pierna derecha, se le está estimulando, se le está llevando a rehabilitación por parte de la comisión, pero hay algo importante, las niñas y los niños sobrevivientes no tienen apoyo económico. Lo hay para las mujeres sobrevivientes. ¿Por qué? Porque hay una reparación de daño, porque las comisiones les dan, además de todo, unas compensaciones, no todas, pero sí es algo que tenemos que empujar. Nosotros llevamos este tema a la mañanera y la CONAVIM, la maestra Fabiola Alanís, me llama, me dice, Frida, dame el dato de la niña. Le dije, es que no es de un caso.
tenemos que dejar precedentes de que las niñas y los niños sobrevivientes van a estar abrazados por las instituciones para que cubran lo que necesiten y sus abuelitas o sus abuelitos se puedan hacer cargo al 100%, porque muchas veces, por ejemplo, Tabata es una nena que no puede ir a cualquier escuela, ella tiene que ir a una escuela cuando ya vaya, que en eso estamos también, donde no haya tantos niños, porque tiene una lesión que obviamente le tuvieron que hacer para despresurizar el cerebro, y ella es, pues ahí tiene prácticamente sin cráneo. Entonces, más adelante, cuando esté más grande, cuando ya no crezca el cráneo, le tienen que hacer una operación. Y todo ese tipo de gastos no están contemplados en las instituciones. Tenemos que estar empujando para que les ayuden. Y bueno, al final con Tabata lo logramos. La Comisión de Atención a Víctimas del Estado de México nos ayudó mucho y nos sigue ayudando mucho, pero falta mucho. No nada más es un caso. Debería de crearse una ley que proteja a este tipo de nenes y de nenas. Es Frida Guerrera con este libro, Con las niñas no y tampoco los niños. Vamos a hacer una muy breve pausa y volvemos a conversando. Seguimos conversando con Frida Guerrera, en esta ocasión de su libro Con las niñas no y tampoco los niños. Frida, hablábamos de un caso en particular donde efectivamente nos hacías darnos cuenta de la falta de apoyo del Estado hacia las víctimas directas, pero también hacia sus familiares que, pues de alguna manera, con esta legislación así como está, a veces se ven imposibilitados de estar cerca de muchas situaciones que no marcan precedente. Es decir, que a veces las autoridades, como en tu caso, escuchan a una activista y tratan de resolver ese caso en particular, pero no logran hacer que la situación cambie para el resto de los niños. Sí, lamentablemente, sí. Mira, ojalá de verdad se crearan a esta CIPINA, que yo hasta la fecha no logro entender cuál es la función de esa institución. Se deben de crear leyes desde las legislaturas que abracen a los niños y a las niñas. Se supone que hay un interés superior de la niñez, pero pareciera que eso es lo que menos nos importa. Pareciera que mantenemos esa visión de que los niños y las niñas son propiedad familiar y que podemos hacer con ellos lo que queramos. Y eso no es cierto. O sea, no puede ser que todavía los niños sigan sin ser escuchados, que nadie les pregunte cómo se sienten. O sea, por ejemplo, nosotros lo vemos con las víctimas, con los niños que quedan sin su mamá, porque la mayoría de los asesinos pues son los padres o las parejas de ellas, y lamentablemente ellos se quedan sin su mami y nadie les pregunta. O sea, nosotros de repente cuando llegamos a ver a estas familias les preguntamos, ¿y cómo están los niños, no? Y ellos se quedan así como de, sí es cierto, ¿no? Los niños, es tanto el dolor que se les olvida preguntarles cuál es el dolor, cómo lo están sintiendo los niños. Y yo creo que tenemos que empezar si queremos que la autoridad de verdad haga algo, que las instituciones se hagan cargo de todos estos pequeñitos, de la protección y de la seguridad de ellos, tenemos que empezar por nosotros, ¿no? Tenemos que empezar a escuchar a esos menores, a esas niñas que tenemos cerca, preguntarles cómo están, si se sienten bien, cómo están sus emociones, porque ahora ya no se les pregunta, ¿no? Ya ahora es más fácil siempre traer esto, el niño se la pasa en el celular, la mamá igual. Yo les digo mucho a la gente, los invito mucho a que hagan ese ejercicio de irse a sentar a un restaurante de niños, o sea, un restaurante donde van a comer hamburguesas, ¿no? Y veamos la interacción que hay. Son muy pocas las familias que están interactuando, que están platicando con los niños. La mayoría está en el celular. La mayoría ya no habla, ya no nos vemos a los ojos, ya no nos tocamos, y mucho más ahora con el tema de la pandemia, ¿no? O sea, enciérrate, métete, no hables con nadie, cuídate si te contagias, no hables ni con tu marido, ni con tu hermana, ni con nadie, ¿no? Y a los niños les preguntamos cómo lo vivieron, a los niños les preguntamos cómo se sintieron. Yo creo que nos falta mucho, primero nosotros como sociedad, para entender que las niñas y los niños ven la vida desde una visión bien diferente a la que la vemos los adultos.
Mencionas la responsabilidad del Estado, en este caso también la responsabilidad de la sociedad. ¿Qué nos hace falta para precisamente dejar de hacer un hueco, de voltear la cara ante esa situación? Porque también llegamos a los casos extremos de explotación infantil, de homicidio, por supuesto, de feminicidios, que verdaderamente hasta que llegan a los medios de comunicación tal vez volteamos la vista hacia allá, pero los hechos siguen registrándose y tampoco vemos mucha actuación ni de las legislaturas, por supuesto, de los gobiernos, de la gente que debe de atenderlo, como de la propia sociedad. Mira, yo creo que, híjole, nos perdimos como sociedad hace muchos años, ¿no? No es eh, hacer o decir lo que regularmente dice el presidente en la mañana, pero sí es cierto. El neoliberalismo ayudó a que todo esto sucediera y que agudizara toda esta violencia en contra de las niñas y los niños. ¿Por qué? Porque nos enseñaron en esos mensajes, por ejemplo, de yoyismo, de ten tu coche, mira, si tienes un coche así vas a ser más feliz o te van a seguir más las mujeres. Las casas, por ejemplo, las hacen cada vez más pequeñas para 3 o para 2 personas a lo mucho. Entonces, todo este consumismo también nos abrazó como sociedad, dejamos de tener consecuencias. Por ejemplo, la mayoría de los asesinos, de los agresores de niñas y niños, son jóvenes de no más, o sea, los más grandes que tenemos son de 40 a 45 años, pero la mayoría son muy jóvenes. Y son justamente estas generaciones a las que nos dio miedo educar, ¿no? Nos daba miedo decirle no o que había consecuencias al comportamiento que tuvieran, y entonces creamos como una generación llena de anarquismo, una generación que ya no mide los valores, ya no piensa en lo que puede generar si él toma algo que no es suyo, por ejemplo, la vida de una niña. Pero eso no pasaba antes, es decir, con los que ahora son ancianos, adultos mayores. Sí pasaba, claro que pasaba, pero mira, yo soy de la generación, yo nací en el 70, tengo 52 años y viví en Ecatepec, por ejemplo, uno de los municipios más violentos ahora en el Estado de México. Y yo podía salir a las tortillas y no me daba miedo de que me fuera a violar nadie, ¿no? Los adultos eran como un poquito más empáticos, eran más metiches. Te veían que ibas sola caminando y te decían, ¿y tu mamá? ¿Cómo vas? ¿A dónde vas? Y te regresaban a tu casa, ¿no? Yo no creo que antes fuéramos mejores seres humanos, creo que teníamos un poquito más de valores, creo que teníamos un poquito más de consecuencias, pensábamos más, además de todo teníamos como pues este límite con los papás, ¿no? Ahora ya no hay eso, nosotros lo hemos dicho durante todos estos años. Si no paramos, si no entendemos que como sociedad tenemos una corresponsabilidad enorme, no va a terminar y la hazaña va a ser cada vez mayor, las bebés van a ser cada vez más bebés y las mujeres adultas asesinadas van a ser cada vez más adultas. Brincas estas etapas de violencia del noviazgo, de las parejas violentas, de los hombres en la calle que también te pueden asesinar, llegas a la edad adulta, a la tercera edad, a los 60, 70, 80, 90 años, y si no te mató el padrastro o el papá, te mata tu nieto o tu bisnieto o tu hijo. Eso es lo grave. Son asesinatos feminicidios que antes no se escuchaban. ¿Por qué? Porque había como un respeto. O sea, yo en el 2016 que empecé a hacer esto todos los días de mi vida, me produjo mucho dolor un caso de una mujer embarazada que lo que la sacó a flote en un canal de aguas negras porque estaba pues en un canal desnuda, fue su pancita de 8 meses. Entonces cuando vi eso dije, ya se acabó todo, ya se perdió todo, ya no hay límite, ¿no? Y desgraciadamente lo mismo sucede con los niños. Sí, la violencia, como lo dije desde el principio, siempre ha existido. Nosotros no estamos descubriendo el hilo negro en el tema.
Sin embargo, se ha agudizado y si no entendemos, los adultos, los asesinos de las niñas o los niños o hasta de nosotras como mamás van a ser nuestros jóvenes y eso ya está pasando. Nosotros hablamos de un caso ahí muy particular, muy doloroso, de Erika y sus hijos, que su hijo mayor, menor de edad, asesinó a sus hijas, intentó asesinarla a ella y pues él nada más va a recibir 5 años, recibió 5 años de sentencia. Frida, en este caso, por ejemplo, esa afectación psicológica, esa marca psicológica de este chico en particular, primero, obviamente mucha gente se puede preguntar por qué un adolescente hace eso y segundo, si ese adolescente está condenado a repetir esa misma historia cuando se convierta en adulto y si entonces vamos a vivir toda una generación que si no logramos corregirlo y cómo corregirlo, ¿estamos también sentenciados? Lamentablemente sí, o sea, ojalá hubiera de verdad un sistema de justicia que rehabilitara a estos chavitos, ¿no? Pero desgraciadamente no los hay. Tan solo con él fue un agresor, o sea, la madre Erika tenía un niño chiquito de 3 años que en 2019, curiosamente, llega su hijo mayor y se queda con el niño y el niño broncoaspira. Cuando un niño a los 3 años ya no broncoaspira, las autoridades determinaron que había broncoaspirado, pero nunca se investigó la causa, ¿no? ¿Qué fue lo que generó esta broncoaspiración? Cuando él estaba atacando a Erika, se lo dijo: yo maté a tus hijas y también a tu hijo. ¿Por qué? Porque en este país se puede matar niños y no pasa nada. Entonces, ese es el aprendizaje que el chavo tiene. Había hecho otras muchas cosas que nunca le fueron castigadas porque el papá lo evitaba, ¿no? Entonces, si no hay una buena rehabilitación para él, el chavo sabe o tenemos claro a qué va a salir, ¿no? A terminar de matar a su mamá y eso sería muy grave. Entonces, sí creo que se tiene también que revisar el tema de la justicia hacia los adolescentes. Muchas de las mamás tenemos un caso que está en el libro de Ni Una Más, de una niña de 11 años que fue asesinada de 32 puñaladas en Coahuila y que el asesino nunca pisó la cárcel porque tenía 13 años. Era inimputable completamente y el sujeto hasta la fecha, eso fue en el 2016, hasta la fecha el sujeto sigue cometiendo tropelías todo el tiempo, porque no hay justicia. Ahorita está detenido por un robo, ¿no? Pero ojalá de verdad volteáramos a entender que esos chavos necesitan mucho, mucho trabajo y que desgraciadamente no se está haciendo. Gracias, Frida Guerrera, por este trabajo, por esta investigación y por compartirlo en este libro con las niñas no y tampoco los niños. Muchísimas gracias por estar en Conversando. Al contrario, Joely, muchas gracias a ti. Y gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros aquí en Conversando. Pásela muy bien.